Entonces avanzamos. El tema de hoy, más allá de los pasatiempos. Vamos a ver qué queremos expresar. Yo muchas veces quiero expresar algo, pero me agarra una emoción de describir una cosa u otra y el que escucha puede ser que en algún momento se perdió, ¿sí? Entonces, para que no pase esto, vamos a empezar como a delimitar qué es lo que quisiera que sea eje para no perderse. Pasatiempo, traten de pensarlo como un mensaje, ¿sí? Detrás de ese pasatiempo, un mensaje para mí, para otro, ¿sí? Vamos a ver qué vueltita le encontramos. Elegí esta imagen porque a veces, como pasatiempo, alguien que le gusta pescar, ¿no? Pescar mosca, ¿no? Como este sistema de pesca. Y uno dice, bueno, a ver, ¿por qué te gusta? Y uno dice, no sé, ¿por qué? Me gusta, pero no sé por qué. Bueno, quizás porque se siente cómodo, quizás porque no piensa en nada, y al no pensar en nada, uno deja de rumiar con esos pensamientos que nos desgastan, porque una vez lo mismo y lo mismo y lo mismo, y eso es lo que produce un desgaste, ¿no? Como hilo conductor, entonces, que tenga que ver, de alguna manera, interpretar el pasatiempo como mensaje. Y esta imagen me ayuda también a pensar que será una invitación a ustedes y para mí también de tener un momento de pescar luces celestiales, a la luz, obviamente, de la doctrina espírita, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito en esa línea, pasatiempos. Bueno, y además de pasatiempos, vamos a ver sus efectos, ¿sí? ¿Qué hay detrás del pasatiempo? El que pesca mosca ahora y esto y no piensa en nada, ese es el efecto, pensar en nada. Y pensar en nada le hace bien. Vamos a ver otros efectos. Acá tenemos un carretel, ¿sí? Me acordé de mi abuela con este carretel. Bueno, ¿por qué tomé un carretel? Porque me hace acordar a una teorización de Freud. Ahí la psicología me gusta mucho, sí, me parece atrapante. Y bueno, leyendo un poquito sobre Freud, explicaba un juego de un nene que tendría unos 3, 4 años y que estaba con este carretel, imagínense, ¿no? 1800 y pico, los juegos eran con algo de lo cotidiano. Entonces este nenito disfrutaba de la siguiente manera. Su pasatiempo era agarrar un carretel, se lo habría manoteado la madre, seguro, lo tiraba debajo de la cama y decía Ford, y ponía cara triste. Luego lo buscaba y decía da. En alemán, Forda era anda, vení, anda, vení. Entonces, cuando tiraba el carretel debajo de la cama no se veía, decía Ford y triste. Luego da, ¿no? Y se ponía alegre. Y así estaba un montón de tiempo. ¿Qué era lo que había pasado? Freud empieza a investigar. Tiempo atrás había pasado que este nene había entrado en un berrinche importante porque la madre se había ido y él no podía ir con su mamá. Entonces, después de llorar mucho, descargar, hacer berrinche, bien molesto, agarró el carretel de la mamá y empezó a hacer este juego. Con este juego elaboraba esa pérdida. Entonces, en lugar de sufrirla pasivamente, él la recreaba. Como que de alguna manera hacía que algo desaparezca y le daba tristeza, y luego él tenía el poder de hacerla emerger, y esto le resultaba placentero. Así va elaborando, podríamos decir, algo traumático, algo triste, que tenía que ver con no haber podido acompañar a su mamá, ¿sí? Entonces, fíjense en algo que podríamos llamar del orden del juego, del pasatiempo, el efecto es sanador, el efecto es terapéutico. Entonces, pasatiempo dista mucho más que perder el tiempo, ¿sí? Eso es una idea también que quería compartir. Vasito de agua y acá, ¿no? Bien. Genial. Por ejemplo, es una actividad o el resultado mental que la persona vincula con el uso de su tiempo libre, ¿sí? Es algo que así todos conocemos, que pasatiempo es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, que no significa no hacer nada, ¿sí? Tiene una utilidad. Hace a la vida saludable, genera interacciones, ¿sí? Si a mí me gusta pescar, mosca, generaré si vínculo con otros que también le guste ese deporte o esa actividad. Me convierto en un aficionado, ¿sí? Cuando investigo, cuando genero otros vínculos en torno a esa actividad. Es una forma también de enfrentamiento ante el estrés. Puede implicar una actividad cognitiva, me puede llevar, como decía recién, ¿no? A estudiar, a investigar.
genera un compromiso en la sistematicidad que genera una mayor satisfacción. Si yo estoy comprometido, hay algo mío, ¿sí?, que me identifique en esa tarea, por lo tanto, ¿sí?, genera una mayor satisfacción, distinto a estar en una búsqueda. Por ahí me gusta el básquet, no, mejor el tenis, no, mejor natación, no, mejor coleccionar, ¿sí? Me estoy tratando de encontrar ahí. Cuando me encontré en una actividad, ahí le doy continuidad. Permite entonces un desarrollo intelectual, ¿sí?, emocional, relacional. Esto del pasatiempo. Bueno, y acá puede venir otro ejemplo. Recién hablábamos del tema del carretel, ¿no? Cómo se tramita algo doloroso, nombrando a Freud, en un niño. Pero uno dice, bueno, acá si nos ponemos a ver, la mayoría son adultos, menos este adulto en miniatura que está acá adelante. Entonces vamos a pensar en un ejemplo para adultos, a ver cómo nosotros elaboramos situaciones un poco difíciles. Por ejemplo, un diario, ¿no? Nos situamos en un diario. Leemos el diario en estos momentos conflictivos, ¿no?, del país, y sección política. Pesado. Pasamos de largo. Policiales. ¡Ay, no! Terrible. La inseguridad. Pasamos de largo. Economía. No. Mejor. Vamos juntando complicación y complicación y bueno, por ahí vemos la parte clasificada, si queremos ver, vender algo, comprar, a ver cómo andan las cotizaciones. Cultura, a ver dónde empezamos a simbolizar algo que está costando. Bueno, deportes, y ahí nos podemos complicar si nuestro equipo perdió y está... Bueno, llega la última parte del diario, ¿no? Como que se va esperando que uno llegue así, complicado, enroscado, desilusionado, traumatizado. ¿Sí? Bueno, me envuelvo todo en una valija y me voy. No, mejor me quedo. Hay vínculos, hay afecto. Llegamos en ese momento, después de leer el diario, o pasarlo tan rápido como pudimos, y nos encontramos con esto. Vamos a ver con qué nos encontramos en el diario. Con los pasatiempos, podríamos decir, ¿no? Como al fondo. Bueno, juegos. Pareciera como algo como para tramitar nuestras preocupaciones. Y ahí algunos se enganchan en esto, ¿no? En las diferencias. Ahí, ¿no? Como dice, a ver, mira una imagen y la otra y hago círculos y... Bueno, ¿qué es lo que nos pasa, no? Ahí tenemos cuestiones muy primitivas que muchas veces nos genera incomodidad la diferencia. Porque en nuestro grupo humano, familiar, tenemos valores, tenemos costumbres y somos como muy sensibles a los valores y costumbres, podríamos decir, de los demás, ¿sí? Entonces, tenemos la tendencia a eliminar las diferencias, ¿sí? Obviamente, cuando armamos vínculo de pareja, nos pasa que nuestra familia tiene unos hábitos, la otra familia otro, y al principio todo eso no se ve o no importa. Pero con el correr de los años del matrimonio, tu familia y la mía, y estaba desde el principio, pero al principio no lo vimos. Parece que esto se empezó a notar al final. Nosotros vamos progresando, aprendiendo a tolerar las diferencias, ¿sí? A saber que en las diferencias no se nos juega nuestra vida. No es que lo mío está mal y lo tuyo está bien o viceversa. Son distintas modalidades de crecimiento, de aprendizaje, ¿sí? Por eso podemos vernos como espíritus, qué es lo que nos pasa cuando dedicamos tiempo a ver las diferencias. Bueno, otro dirá, por ejemplo, no, a mí me encantan los números, ¿no? Y me engancho con el sudoku, no le doy tanto enrosque a lo afectivo, los números son exactos, ¿sí? Quiero ver qué habilidad tengo llenando las casillas, los casilleros, ¿no? La idea es repetir, digamos, en cada uno de estos casilleros distintos números sin que se repitan, ¿sí? Bueno, armando este sudoku, a ver dónde va. Y ahí, ¿qué hacemos? Ensayo y error. Iba por acá, no, borramos, va por este lado. Bueno, así transitamos la vida, con aciertos, con desaciertos, con ajustes, con desajustes. Viendo cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Podríamos decir que avanzamos con estas leyes, causa y efecto, y así aprendemos,
¿sí? Y así vamos juntando, elaborando nuestra experiencia y compartiéndola, ¿sí? Parece que era algo tan numérico, tan exacto, y de eso se trata la vida, ¿no? Bueno, otro dirá, ay, a mí lo que más me gusta es enroscarme un buen rato, ¿sí? Con el crucigrama, ¿no? Ver dónde enganchamos esta palabrita, qué sentido tiene, a ver si es una proposición, si es un sustantivo, adverbio. Bueno, y nos encontramos con el nombre y los órdenes. ¿De qué orden se trata? ¿Será algo concreto? ¿Será algo abstracto? ¿Será algo espiritual? Bueno, muchas veces en la vida nos pasa que nos suceden cosas que no tienen nombre, ¿sí? Casilleros en blanco. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno pierde un esposo, una esposa, nos decimos viudo, viudo. Cuando uno pierde un hijo, una hija, esto no tiene nombre, ¿sí? Es un dolor, es una situación, una representación que no hay nombre para esto y queda en blanco, ¿sí? Veremos qué tiene el espiritismo, ¿no? Para decirnos. Y ahí vamos. Bueno, puede pasar que uno sea ávido en los acertijos, ¿no? Y encontramos ahí en el diario, a ver si hay acertijos, adivinanzas, enigmas. Vamos a ver uno, seguramente se acuerdan. Adivina este acertijo, le dijo la esfinge a Edipo, o encontrarás tu muerte. ¿Cuál es la criatura que en la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y en la noche en 3? Edipo miró a la esfinge y le respondió, seguro que todos la saben, el hombre. Es que esto es lo que nos pasa. Nosotros mismos somos un gran enigma para nosotros mismos, ¿sí? No nos conocemos mucho o no nos entendemos mucho. Edipo hizo todo lo posible para ir en contra de su destino. Y nuestro destino como espíritus es el progreso. Y a veces nos pasa como que vamos en contra del progreso, en contra de lo que nos hace bien. ¿Nos hace bien caminar? Sí, pero nos da fiaca. ¿Nos hace bien encontrarnos con lo espiritual? Sí, pero no tengo con quién compartirlo. Bueno, son también las contradicciones del ser humano. Nosotros mismos somos un gran enigma. Bueno, vamos a ver qué dato encontramos para enriquecernos con la doctrina espírita. En este hermoso libro, Jesús y la actualidad, de Divaldo Pereira Franco, ¿sí? Dictado con Juana de Ángelis, me gustó este capítulo, el 16, Jesús y el reposo. Entonces, el trabajo es ley de la vida, así como el reposo. Esto no implica parálisis, ¿sí? No implica este concepto. Tampoco ociosidad, ni carrera en busca de nada, ¿sí? Reposo implica una tranquilidad interior, una recuperación de fuerzas, conquista del optimismo. Sería bueno tener espacios para la relajación, la lectura agradable, el deporte sano, viajar en calma, meditar, orar, buscando sintonizar con las nacientes del pensamiento superior. Confraternizar con los sufridores, confortándolos y ayudándolos. Qué bueno, ¿no? Si en nuestro tiempo libre, como pasatiempo, generamos confraternizar con sufridores, confortándolos, ayudándolos. A mí me parece que los espíritas amamos mucho en nuestro pasatiempo hacer esto, en nuestro tiempo libre. Aprovecha entonces la ocasión para descubrirte, para conocerte mejor. Reposo sí, pero con acción edificante, ¿sí? Para aprovechar nuestra encarnación. Entonces, como les decía, que a los espíritas nos encanta en nuestro tiempo libre, ¿sí? También conectarnos con los otros, generamos espacios donde podamos estar con otros hermanos que estén sufriendo
quizás de una manera distinta a uno, y así generamos ese espacio en La Plata, camino a la casita y luego en distintos lados, aquí, en Los Hornos, en La Matanza. Y estas son fotos de La Matanza. Acá tenemos un colaborador de La Matanza, ¿sí? Que se está divirtiendo armando origamis como pasatiempo, ¿sí? Pero con otros chiquitos. Y ahí la tenemos a Kiarita y a Brisa, ¿sí? Produciendo origamis. Habría que ver, ¿no? Detrás del origami que se nos juega. Bueno, también otras actividades que hacemos allí, buscándonos con otros, cocinando. Acá están armando unos ricos ñoquis, los chicos de La Matanza, y después lo comemos, ¿sí? Los comemos porque acá están las ollitas, ¿sí? Prendiendo ahí el fueguito, es así. Disfrutamos muchísimo con ellos. O con obritas de teatro también, para transmitir valores, ejemplos. La tenemos a Martina. Martina cuando actúa se pone seria, ¿sí? Y enuncia de una manera sus palabritas sin equivocarse que nos llama poderosamente la atención. Disfrutamos mucho de verla a Martina y a su papá compartiendo en familia. Luego, ¿sí? Tenemos a Emilce también aquí, están reciclando, ¿sí? Luego plantan, vamos a poner ahí plantitas y hacemos estas macetas. ¿Qué hay detrás de estas actividades? ¿Qué hay detrás? La doctrina espírita. Todos estos libros son de la doctrina espírita y nos lo donó gente que viene acá a Quilmes, ¿sí? Y estamos profundamente agradecidos por esa ayuda. Y lo ponemos en acción, ¿no? Leer y luego hacer. Y aquí, más allá de los pasatiempos, están las mamás trabajando. Entonces con ellos pasamos el tiempo, pasamos la vida, y ellos son parte de nuestra vida. Aquí las mamás, ¿sí? Están jugando, porque muchas veces las mamás les cuesta jugar, les cuesta. ¿Sí? Les cuesta porque piensan que se tienen que dedicar a funciones importantes, ¿sí? Ocuparse de que la casa esté en orden, de la limpieza, la comida, que los chicos hagan la tarea, que vayan, que vengan, las cuestiones de salud, bueno, cuestiones de higiene. Entonces parece que jugar con papá, ¿no? Con papá jugás, salís, vas, te divertís con mamá, cosa seria. No, los chicos disfrutan mucho de jugar con la mamá. Ver cómo van aprendiendo esto, si lo importante es participar o si se pierden, ¿no? Lo tramitan de una manera tranquila o se enojan, ¿sí? Entonces acá están jugando con las mamás. Obviamente que este espacio nos queda chico, cada vez somos, ¿no? Más, gracias a Dios, y nos vamos quedando con un espacio pequeñito. Pasa que disfrutan, por ejemplo acá, viene alguien nuevo y ay, me quiero sacar una foto con vos para no olvidarme. Entonces me metí acá entre ¿quién? Entre una abuela y una nieta. Miriam llegó a esta casa por primera vez como el anónimo que tenemos hoy. Bueno, y me dijo que se llamaba Miriam, ¿no? Entonces yo dije, vamos a sacarnos una foto. Miriam vive en Córdoba. Entonces vino a visitar a su hija, ¿sí? Mariel, que está acá. ¿Sí? Justo en la foto la tenía Mariel de este lado. Y a Brisa, su nieta. Entonces llegó ahí y dijo, vamos a sacarnos una foto. Y estaban acá buscando si iban a hacer crucigramas o pintar mandala. Así que feliz de ver ese día 3 generaciones. La abuela, la mamá y su hijita. Bueno, y compartimos mucho con ellos. Y quería compartir algo que escribió muy poquito, en realidad hace muy poquito, esta semana, el miércoles, que escribió Mariel, ¿no? Ahí, recibí el mensajito por WhatsApp. Ya saben que si ustedes me mandan un WhatsApp, un mail, me cuentan algo, puede ser difundido, ¿sí? Está sujeto a ser difundido sin pedir permiso. Esto es lo peor. Bueno, Mariel me mandó un mensajito. Era el grupo, pero no sé por qué me lo mandó a mí. Nada, se lo pudo haber mandado a vos, Dani, o a quien fuera, pero me lo mandó a mí. Entonces, en el mensajito me dice, bueno, Eli, ya que el espacio nos está quedando chiquito y en poquitas semanas, 2 o 3, vamos a mudarnos a 15 cuadras, un lugar más grande. ¿Puedo invitar? Me pregunta, ¿no? ¿Puedo invitar para que vayan? Entonces yo le respondo, bueno, ¿y a quién tenés pensado invitar? ¿No? ¿Por qué yo le pregunté esto?
porque el espacio es más grande, sí, de verdad, pero los colaboradores somos los mismos, somos 4 o 5. Entonces tenía un poquito de miedo que invite un montón de gente y no lo podamos atender, ¿sí? Después, nada, trabajé mi fe y dije, Dios proveerá colaboradores, pero iba un poquito en esa línea, ¿no? ¿A cuántos vas a invitar? Entonces ella me responde lo siguiente: a ver, como yo no le pedí autorización, pobre Mariela, a difundir esto, y sabemos la espontaneidad de cuando uno escribe en WhatsApp, nos comemos las letras, simplificamos, ¿sí? Así que lo vamos a compartir sin analizar esto de las diferencias, dónde están los errores gramaticales, ¿sí? Vamos a ver el espíritu de lo que Mariel me quería comentar en este diálogo. Entonces me dice, ¿no? En respuesta a cuánta gente, a quién. Dice, bueno, conozco mucha gente que le haría tan bien nuestro espacio, nuestro, ¿sí? La mamá es nuestro. Y hay otra gente que ni conozco, que de seguro encontraría paz conociéndolos. Ahora, específicamente no podría decirte quiénes van, porque invito a unas mamis y dicen sí, pero después algo las traba. Esto es el espíritu. Te digo sí, me hace bien, pero algo las traba. Bueno, también tengo muchos grupos donde podría poner el cartel que me enviaron, ¿sí? El cartel de la nueva dirección, días y horarios. Y ahí esperar juntos a que lleguen. No es esperen ustedes colaboradores a que lleguen. Y ahí pongo esto y esperar juntos. Ella con nosotros a que lleguen. Mi mamá se fue feliz de saber que tengo ese espacio donde voy tan contenta. Mi mamá Miriam, ¿sí? Que conocieron recién. Bueno, esto es lo que pasa en los centros educativos integrales, ¿sí? Donde estamos juntos conociendo la doctrina espírita en diversas actividades. Me emocionó y lo primero que hice fue difundirlo al grupo, ¿no? Y ahora a ustedes. Entonces, pasatiempos y espiritismo. Ahí en el libro de Allan Kardec, el libro de los espíritus, vamos a engancharlos ahí como quien dice, ¡ting!, en el primer paso de la doctrina espírita, en este primer libro, en Introducción a la Doctrina Espírita. Kardec dice, para las cosas nuevas se necesitan nuevas palabras. Para las palabras que todavía no logran representarse con un significante, ¿sí?, con letritas, se necesitan palabras nuevas para cosas nuevas. Necesitamos aprender a nombrar y a partir de ahí genera una filosofía, una ciencia y una religión. Estamos estudiando más, menos, ¿no? Algunos dando pasos más adelante. Y me quería preguntar lo siguiente, si recordaban cómo emergió la doctrina espírita. ¿Recuerdan cómo emergió? Cuando Allan Kardec se encuentra con un amigo que le dice, están pasando cosas raras, fenómenos, mesas que giran, que responden, mesas que hablan. Y Kardec le dice a su amigo de confianza, esto para mí son cosas de niños. Lo tengo que investigar para conocerlo, para entenderlo. En aquel momento era un pasatiempo, era algo del orden del entretenimiento. Gracias a Kardec, a sus estudios, fue más allá de ese pasatiempo, de ese entretenimiento, y generó lo que conocemos como doctrina espírita, y generó la posibilidad de entendernos como espíritus, de entender lo que nos pasa, de entender lo innombrable. Y hoy por hoy, a mí me encanta transitar mi vida cotidiana en instituciones, porque aprendo mucho, ¿sí? Más que trabajar en espacios aislados,
elijo siempre estar en instituciones. Entonces he transitado por hospitales, por escuelas, ¿sí? Por ámbitos jurídicos, por ámbitos profesionales, por un hogar, ¿sí? Es nuestra primera institución. Y siempre en las reuniones de distintos tipos, siempre en las reuniones relajadas, los distintos órdenes que les mencioné, en algún momento algún compañero o compañera cuenta algo raro, ¿sí? Algo que tiene que ver con una cura milagrosa, con un fenómeno puede ser de evidencia, ¿sí? Y seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo, que en lo social siempre se habla algo de esto. Pero, ¿cuál es el problema? Que siempre queda en el estatuto del pasatiempo. Nos reímos, pasamos un ratito, después seguimos con lo otro, pero no se va más allá, ¿sí? Y ahí está el problema, que es una invitación abierta, pero la dejo como un sinsentido, ¿sí? O se dice la célebre frase, esto es de creer o reventar, ¿no? Entonces, a veces no se trata de creer, sino de saber. Y de reventar no quiere reventar nadie. Lógico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no salir de esa dicotomía creer o reventar con una tercera que sería saber? ¿Por qué no saber sobre eso? Que tiene que ver con algo muy nuestro, muy espiritual. Bueno, Amalia Domingo Soler, ¿sí? Es una espiritista que amo muchísimo. Nació en 1835, desencarnó en 1909, ¿no? Nació en España, es escritora, autodidacta, medium, cronista de los pobres, siempre estuvo al pie de los humildes para escribir sus historias. Y con los pobres de espíritu, ¿sí? Ignorándose de quiénes eran, entonces iba escribiendo distintas historias. En su libro, sus más hermosos escritos, hay uno que es Reminiscencias de ayer, que me encantó, ¿sí? Y elegí este dibujo, este gráfico, para dar vueltas en torno a ese relato. Porque de alguna manera explicamos un tema de los pasatiempos en forma teórica, con algunos ejemplos, y me gusta ver cómo simbólicamente a través de la poesía o el relato lo podemos escuchar también. Porque bueno, de alguna manera el tema me tiene que entrar, ¿no? O me entra por lo teórico, o me entra por lo afectivo, o me entra por el carretel del hilo, ¿sí? Por algún lado tengo que entender este tema, por lo menos es mi objetivo, ¿no? Entonces, Amalia Domingo Soler, en ese relato de Reminiscencias de ayer, cuenta una historia, ¿no? Ella refiere que después de trabajar durante el año, busca como pasatiempo, como descanso, ir a casas de amigos. Entonces, en un lugar de España, fue a encontrarse con amigos que vivían en una situación cómoda, en un palacete. Entonces, como en sus veranos fue a descansar con estos amigos, un matrimonio que estaba conformado por Marta y Andrés. Era un matrimonio de hermosas virtudes. Marta y Andrés, que vivían en este palacete, tenían 4 hijos, pero el primero había desencarnado, entonces tuvieron 5 hijos. En aquel momento solamente 4 estaban encarnados. Y Marta era una mujer muy cariñosa, generaba con grupos la posibilidad de ir a ayudar a otros del entorno, del barrio, de la ciudad. Y Andrés era un hombre más bien dedicado a la oficina, a lo económico. Leonor era la mayor de ellos. A Leonor le encantaba tocar el piano, entonces tocaba el piano y se armaban valses, ¿sí? Amiguitos venían del barrio a jugar con ellos. Era un clima muy ameno, muy cordial. Y a Amalia gustaba muchísimo de transitar con ellos sus vacaciones. Pasa el tiempo, ¿sí? Pasan unas cuantas décadas, o algunas varias, y Amalia decide regresar a este hogar, ¿no? Amalia le había llamado la atención
cuando sus amigos le contaban estas historias de vida, que Andrés tenía en su gabinete un caballo parecido a esos. Era del hijo, ¿sí? Del hijo que había desencarnado. Claro que frente a esta situación, Marta había guardado toda la ropa de su hijo con especial cuidado, los libros, y Andrés había agarrado su juguete, el único que había pedido, y lo tenía en su gabinete. Claro que era una reliquia este juguete. Los otros 4 hermanos querían jugar, pero sabían que no podían ni tocarlo. Era un caballo de madera, ¿no?, que tenía ruedas. Por un sistema sencillo, corría, rodaba este caballo velozmente. Amalia regresa, ¿no?, y encuentra la situación familiar muy cambiada. Marta había desencarnado y Andrés había caído en una profunda tristeza. Y le cuenta que de sus 4 hijos, en realidad se relacionaba un poquito más con el hijo de Leonor, porque sus hijas estaban bastante ocupadas con sus cuestiones cotidianas. Sus 2 hijos estaban en el ejército, entonces le llegaban cartas como 4 veces al año, una por cada estación. En este estado de ensimismamiento se encontraba Andrés cuando la recibió a Amalia Domingo Soler. Y el relato y el diálogo entre ellos dos continúa, ¿sí?, y los quería compartir con ustedes. Andrés le dice a Amalia: en realidad, el único que viene a visitarme es mi nieto, el hijo mayor de mi Leonor. Le confieso a Amalia que lo quiero con locura, porque es el fiel retrato de mi hijo mayor, el que se murió. No he conocido un parecido más perfecto en genio y figura. Andrés, quién sabe si no es el mismo. No, Amalia, yo no creo en esas cosas. Pobre amigo mío, cuánto lo compadezco. Y sí, Amalia, bien soy digno de compasión, porque desde que murió Marta he caído en una situación. Pareciera que la adversidad se ensaña conmigo. Quiero huir hasta de mí mismo. Pero cuando estoy en esos estados, aparece mi nietito, me sonríe, me abraza alegremente y me dice: yo estoy aquí. ¿No sabe, Amalia, qué emoción me generan esas palabras? Porque son las mismas que pronunciaba mi hijo cuando venía de la escuela. Entraba al gabinete y me decía: yo estoy aquí, y me abrazaba. Qué loco que es el pensamiento. Andrés, ¿sabe de lo que me estoy acordando ahora? ¿Qué sé yo, Amalia? ¿De qué se acuerda? De aquel caballo de madera, ese que usted tenía tan bien guardado en el gabinete. Ah, sí, y todavía lo conservo. Lo he puesto en un cuarto con otros trastos viejos, porque hace unos años recibí como huésped a mi hermana y venía con 2 chiquitos capaces de romper al Alcázar de Sevilla, y allí lo dejé. Está ahí, el único juguete que pidió mi hijo en su vida. Se lo pidió a su madre con tanta insistencia. En ese momento de la conversación estábamos, cuando escuchamos un horroroso estrépito conformado por los gritos de un niño, un mueble que rodaba y las voces de los criados. Andrés se levantó para ver qué sucedía y entró al gabinete un niño hermosísimo, de unos 4 o 5 años, tirando del caballo de madera. Detrás de él los sirvientes que querían quitárselo. El niño se aferró a las piernas de su abuelo. Abuelito, dile que me dejen mi caballo, que es mío, que es mío. ¿Cómo que es tuyo? Sí, este es mi caballo, el que te pedía. Y el niño se subió rápidamente al caballo y le dijo a Andrés: ¡anda, empújalo, que corra fuerte! Andrés maquinalmente obedeció al niño
hizo correr el caballo, pero no salió con la velocidad que el niño esperaba. Disculpe, señor, es que no cerré bien el cuarto. Entró Adolfito, miró el caballo, lo tiró y dijo: este es mi caballo, el que quería. Y aquí estamos. No se preocupe, vaya, que haga un poco de ruido en esta casa. Andrés y yo nos miramos a los ojos. Amalia, ¿usted qué piensa de todo esto? Hará un año iba caminando con Adolfito y me dijo: quiero que me des mi caballo. Yo, pensando que hablaba mal, le dije: no se dice quiero que me des mi caballo, sino cómprame un caballo. Pero ahora, Amalia, viendo todo esto, ¿usted le parece que los espíritus pueden recordar los objetos que les pertenecían en el ayer? Ahora sí quiero leer las obras espiritistas, pero que no se entere nadie. Me despedí de mi amigo y lo vi a Adolfito en su pasatiempo, haciendo rodar a su caballo. ¿Ahora estás contento que has encontrado tu caballo? Sí, porque este es el mío. Y le daba palmaditas en la cabeza como si se reencontrara con su antiguo compañero. 3 meses después, Amalia recibe una carta de su amigo Andrés, contándole los efectos que le habían producido las lecturas de Allan Kardec. Para los que son gustosos en su pasatiempo, leer las obras espíritas, ya saben dónde encontrar cómo continúa la historia. Queridos amigos, hermanos de Ideal, les dejo todo mi agradecimiento por haber compartido juntos este tiempo, crecido en la doctrina espírita. Infinitas gracias.